aquí para el cielo, de aquí para el cielo, mi hermano. Dios te bendiga. Buenas noches a nuestro público, buenas noches a los hermanos, buenas noches a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook e Instagram en su programa Soñando en el Desierto, conducido por los hermanos Adiel López y Golki Tatis. Como siempre, miércoles tras miércoles, llevándote una palabra de vida, una palabra de fortaleza, Una palabra de bendición para que tú puedas ser totalmente bendecido y prosperado en todo. y recordar lo que Jesús dijo. Y le dejaré el Consolador para que le recuerden todo lo que yo he dicho. Exactamente. Y nosotros por esta emisora, ¿qué hacemos? Recordándole. Recordar lo que Dios dijo. Estamos trabajando en torno a lo que el Espíritu Santo quiere. Eso es así. Recordar lo que Él ha dicho. Bien, hoy tenemos un tema, es una continuación de un tema que teníamos la semana pasada. Es el tema de la obediencia. El tema de la obediencia es el tema que tenemos a tratar. Y queremos tratar unos tópicos en esta noche con ustedes para que ustedes puedan pues ser bendecidos de una manera muy especial. Vamos a estar leyendo una lectura bíblica para tratarla en esta noche con ustedes. Le decimos que esto es un programa interactivo, lo que significa que usted pues puede comentar, hacer preguntas y aportar, y esas aportaciones que nuestros oyentes pues nos reflejen en las redes, nosotros las vamos a compartir con todos los demás por esta vía. Vamos a leer entonces el verso bíblico que vamos a tratar. Bendito el nombre del Señor, que está en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: se complace Jehová en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre, gracias por esta palabra en esta noche maravillosa que tú nos regalas. Bendícenos y bendice a todo aquel que nos escuche en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queremos compartir esta noche un tema muy. ¿Sabe? Alguien me comentaba en estos días y me decía: buen tema, la obediencia. Digo, sí. Me dijeron, eso es para guapo. Sí. Predicar sobre la obediencia que es para guapo. Pero la obediencia es buena en todo el sentido de la palabra. Yo le tengo a la palabra obediencia, yo le tengo un eslogan, un nombre o un sobrenombre. ¿Cuál es? Aunque yo no entienda, obedezco. Esa. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Sale de su tierra. Y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y el resultado, ¿Abraham entendió a Dios? No. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Una generación grande, inmensa, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y no tan solo una generación en el aspecto profético, sino una generación de sus entrañas que dio dos grandes hijos. Obedece aunque no entienda. Y la palabra obedecer significa acatar la voluntad de la persona que manda. Acatar la voluntad de la persona que manda. Eso es lo que significa obedecer. Cuando usted está obedeciendo, usted no pregunta. Por ejemplo, en la guardia existe mucho una palabra que dice: cuando yo diga salto, salte. Cuando yo diga corra, corra. En la guardia se aprende a obedecer. Aunque usted no entienda, aunque usted no esté de acuerdo con lo que le está diciendo el superior, usted simplemente obedece. ¿Por qué? Porque el que lo está dirigiendo sabe hacia dónde lo lleva. Entonces, obedecer es acatar la voluntad. Y qué bueno que Golki, nuestro hermano, haya tomado el tema de Abraham, de que Abraham obedeció sin entender lo que le estaban diciendo. Pero así hay otras historias de la Biblia, de personas que simplemente salieron. Por ejemplo, el mismo José, cuando tuvo que salir por la matanza de los niños, tuvo que salir. Ese sale, bueno. El ángel fue y lo visitó y le dijo: óyeme, ¿Tiene que salir? tiene que salir esta noche de madrugada. De madrugada. Va a comenzar pero de madrugada, pero que no, usted, ¿qué hizo él? Obedeció. Él obedeció. ¿Qué dice la definición?
captar el mando de una orden. ¿Cuál es el resultado de usted como yo? Es accionar. Usted y yo tenemos que accionar. ¿Qué accionar? Poner en forma o ejecutar la acción automáticamente de una orden que se le dio. A José le dijeron, mira bien, José, sale esta noche y huye hacia Egipto. Levantame de madrugada, prepara a María, aquello, pero déjalo por la mañana. No dio tiempo ni de preparar la casa. Si hubiese no obedecido a la voz por el cual se le dijo, hubiesen muerto los tres. Estaban matando a todos los niños. Pero había algo que era la misericordia del Dios viviente. Que Dios sabe a quién llama y Dios sabe a quién pone una misión porque sabe que va a cumplir. Amén. Eso es algo muy cierto lo que tú dices, de que Dios sabe a quién le dice las cosas. Porque hay gente, por ejemplo, tenemos un caso en la Biblia de una persona que no quería obedecer, Jonás. A Jonás se le dijo, ve a Nínive, mire. Y Jonás, ¿qué hizo Jonás? Se negó, yo no voy para ningún lado, que se pierdan, que se mueran. Ellos no merecen la palabra, ellos no merecen este tesoro. Y es tan así que la rebeldía lo llevó a que lo tragara un pez. La rebeldía. Pero recuerda, cuando usted y yo vamos a obedecer, no es que la obediencia es a mitad. Porque Jonás, ¿qué hizo? Fue a mitad. A mitad. ¿Por qué fue a mitad? Porque obedeció después de un proceso. Ay. Y usted no puede caer en eso. Que las circunstancias lo lleven a usted por su rebeldía a un proceso. Tiene que obedecer después de un proceso. Es difícil. Cuando podía hacerlo con la gloria. Porque él acabó el peso de la gloria de Dios. Estaba a tu favor cuando te dijo, ve ya. Ahora te voy a poner otro caso. Tú me pusiste a Jonás. Sí. ¿Y Lot? ¿Qué se le dijo a Lot? ¿Qué salió? Sal. Pero no mire. Atrás. Usted no puede obedecer a media. Dios es un Dios completo. ¿Y cuál fue el proceso de la familia de Lot? Perdieron su madre, perdió él su esposa por no obedecer a Dios. Se veía sencillo, no mire atrás. Sencillo. Lo único es que no miren atrás, no miren lo que Jehová hizo, porque el Señor no quería que lo que pasó ahí quedara en la mente grabada. Ni siquiera quería que ellos lo vieran para que no lo dijeran para adelante, lo estrondoroso de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero hay gente que no se puede tranquilo. Y cosas sencillas, porque oye lo que pasa, que hay cosas tan sencillas que uno la ve, no dice, no, eso no es nada, pero esas cosas sencillas salen muy caras. Claro. Esas cosas sencillas, Dios a veces te dice que haga algo sencillo, algo pequeño, para probar tu obediencia. Simple. Cuando tú vas a la embajada americana, a usted le hacen una pregunta, usted responde dos. Sí. Si Dios te dijo que vamos a hacer algo sencillo, vete a lo sencillo de Dios. Como Dios te lo diga. Dios le dijo algo sencillo a Jonás. Simple. Ve y predica dos palabras. El arrepentimiento. Y que se vuelvan a mí. Porque no se pueden volver a mí si no hay arrepentimiento. Amén, la Biblia. Que se arrepientan y que vuelvan a mí. Jonás no quería. No está bien. Sea lo que sea, obedezcamos, hagamos el esfuerzo, amado, de obedecer a Dios por encima de vuestros deseos, por encima de vuestras intenciones, por encima de todo. Tratemos de obedecer a Dios. ¿Es difícil? Sí. Porque es difícil nosotros obedecer. El ser humano, después que perdió la gracia del Dios viviente, en el huerto del Edén, porque oye algo, hablar de la desobediencia, tenemos que trasladarnos a Génesis. Obligatoriamente. Dios le dijo al hombre, Adán, Génesis capítulo 2, versos 13, 14 y 15, no coma del árbol que está ahí en el huerto.
Me imagino al hombre decir a la mujer, oye, tú eres nueva en este asunto, aquí en este lugar, tú eres nuevecita, pero aquí tú encontraste todo hecho, aquí hay reglas. ¿Y cuáles son las reglas, amado mío? Jehová Dios dijo, y yo a él no le pedí explicación, ni le dije, dime algo. No. Él dijo que no comieran, y yo tengo tanto tiempo que no como eso. Es más, yo ni por ahí paso. ¿Qué pasa? Cuando Dios te dice algo a ti, hombre de Dios y la mujer de Dios, cuando Dios te enfoca y te dice detente, no avance, cuando Dios te dice no te cases, cuando Dios dice esa no es tu novia o eso no es tu novio, o cuando Dios ve y te revela que no es de su voluntad tú obtener lo que quieres tener, hay que obedecer a Dios. Y nos dejó el mandamiento más grande, que es el manual, las Sagradas Escrituras. Jesús te lo dijo simple. Juan 14:15. Si me amas, guardas mi mandamiento. Y el resultado, alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a Sebastián. El resultado de la Benjamín, Dios bendiga, de Eva no obedecer, no a Dios. ¿Sabe quién fue? Fue Adán. No obedeció. Porque Dios no habló con Eva. Dios le transmitió el mensaje a Adán. Adán le transmitió el mensaje a Eva. Y Dios dijo, no coma del fruto. Pero Génesis capítulo 3. ¿Qué pasa con Génesis? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, Jehová Dios dijo que no comiera de ningún árbol. Oye, de ninguno. ¿Sabe algo? Cuando tú tienes la voz de Dios y el mandamiento de Dios, ¿sabe qué va a pasar? El enemigo te va a tentar. ¿Para qué? Para que tú desobedezcas a Dios. Ojo, iglesia, no es fácil obedecer, es difícil, pero no jamás imposible. Jamás imposible. Aunque yo lo entienda, yo creo que ese sería el tema de esta noche. Aunque yo lo entienda, Yo obedezco. yo obedezco. Yo obedezco aunque yo lo entienda. ¿Saben? Muy importante es el hecho de saber que el primer pecado prácticamente del hombre es no obedecer. Y no obedecer trae consecuencias muy feas. Hay dos casos en la Biblia de consecuencias. Por eso yo les decía, hermanos, que en ocasiones vemos que algo es sencillo, que algo es simple y que puede que no tenga consecuencias. Pero una vez dentro, vemos que el no obedecer trae consecuencias muy feas. Por ejemplo, les tengo dos ejemplos que terminaron muy mal en una desobediencia. Por ejemplo, el profeta joven y el profeta viejo. El profeta joven y el profeta viejo. Este caso nos dice que el Señor le dice al profeta joven que vaya por un camino y que no regrese por el mismo camino que se fue. Algo sencillo. Ahí entra la palabra Golki de pensar que es mejor obedecer a Dios que los hombres. Porque los hombres van a venir mucha gente diciendo que hablan de parte de Dios, pero al final de cuentas están hablando de parte de ellos mismos. Entonces tú tienes que pensar, si tú prefieres obedecer la primera voz de Dios que tú escuchaste, o la segunda voz que viene supuestamente de Dios, pero viene a través de un hombre. Y vemos que en el profeta viejo, el profeta joven, el profeta sin experiencia, el Señor le da una palabra y él sigue la palabra. Ve por ese camino, pero no regrese por ese camino. Cuando él se encuentra con el profeta viejo le dice que se siente con él. El Señor le dijo que ni vaya por el camino, ni se coma nada, ni haga nada. Pero el profeta viejo le dice, pero ve muchacho, que Jehová ya habló conmigo y me dijo que no hay problema. O sea, que tú tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Ojo, me está llamando mucho la atención ese tema que tú estás tocando. Tienes que tener cuidado. ¿Qué Dios le dijo a Eva? ¿Qué Adán le dijo a Eva? Que no se comiera. Que no se lo comiera. ¿Y ella con quién se detuvo a hablar? Con el enemigo. ¿Y qué Dios le dijo al profeta joven?
que No te pares los no te caminos, pares no los hables, caminos, no ni venga por el mismo camino, ni coma nada de lo que te venden. Y que la serpiente le dijo a Eva, entonces Jehová Dios dijo, Dijo. wow, y el profeta viejo que dijo, Jehová me dijo a mí que eso no es nada, tranquilo. no. Aleluya. Oye, yo quiero que tú pongas atención a esto. La primera palabra de Dios es la que vale. Olvídate de lo que diga el otro. La primera es la palabra. Olvídate de la segunda palabra. Olvídate de La eso. tercera, ya los cuartos no se toman en cuenta. Oye algo, Golki, hablando en otro término. El Señor te da una promesa y te dice tal cosa. Te dice tal cosa, mijo. La mujer que te voy a dar es así. La cielo que tengo para ti es esta. Pero viene otro profeta y te dice, no, que va a dejar con los ojos azules y el profeta dice que con los ojos verdes. Y termina tú llevándote con la de los ojos verdes porque el profeta te lo dijo emocionado. Pero ¿cuál es la primera palabra que vale? La que Dios te dio. La de Jehová te dio. Porque, oye, que el profeta joven fue el mismo Dios que le habló. El mismo Jehová le habló. Mira qué cosa. ¿Y quién le habló a Adán? El Jehová le habló a Adán. El mismo Dios le habló. Ahora, haz lo que Dios dijo que haga. Olvídate del mundo. Olvídate de lo que digan. Haz lo que Dios dijo que hiciera. Oye, otro ejemplo. Porque la Biblia está llena de ejemplos de desobediencia. Josué está peleando contra Jai. Están peleando y están perdiendo. Pero sucede que Jehová le había dicho a ellos que cuando destruyeran al anatema, que no tomaran nada del anatema, que no tomaran nada, que no cogieran nada, que soltaran todo eso en banda, que eso era impuro, era inmundo, y Jehová no quería ni que el pueblo tuviera nada que ver con eso. Pero hay un tigre dentro del pueblo que decide tomar el lingote de oro. El lingote de oro y el manto babilónico. Y lo escondió. Lo escondió. Jehová le dijo que Que no no cogieran comerán nada. Y nadie tomó nada. Pero hubo uno pasado de tigre, que siempre hay uno que se quiere dar más tigre de la cuenta a veces, y toma lo que Jehová dijo que no tomar, desobediencia. El atrapachele. ¿Qué ocurrió con esa acción de desobediencia? No solamente con el que tomó, porque mira lo que pasa, que tus acciones de desobediencia no solamente te afectan a ti, A tu generación. afectan a tu A tu pueblo. pueblo, a tu generación. ¿Cuánta gente se murieron en Jai a causa de ese lingote de oro que tomó esa persona? Fueron muchos los muertos. O sea, que la desobediencia tuya no solamente te afecta a ti, afecta a los que te rodean, afecta a tu iglesia, afecta a tu pueblo, afecta al Hasta tu evangelio. generación que no ha nacido. Porque afecta al evangelio. Hay acciones de desobediencia de evangelistas, de pastores, de profetas y de gente que afectan al evangelio completo en un país. Y también a la iglesia. Y afectan. Sí. Afectan a todo el mundo. Espérate. Es que estamos hablando del resultado de la desobediencia. Desobediencia. El resultado de desobedecer a Dios. Resultado. Vámonos a la Biblia. Segunda de Reyes. Hay un hombre con alto rango, general, que tiene lepra. Leproso. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué le pasa a ese hombre? Aleluya. El hombre tiene lepra, el hombre solamente busca sanidad. ¿Y dónde hay lugar? La ley le dice que había que sacarlo del palacio Había que sacar. y había que aislarlo. Pero una joven que cree en los milagros que el Dios que sacó al pueblo de Israel de 430 años de esclavitud. Hay un hombre llamado Eliseo, el profeta de Dios, hombre usado con poder y gloria. Vaya mi Señor allá, pero cuando vaya hay un resultado. El profeta le dice a Naamán, al rey, al general, Naamán. usted tiene que bañarse 7 veces en el río Jordán. El río más sucio que había ahí. Él no quiso obedecer. Y uno de los guardias dice, mi Señor, si él lo pusiera a hacer cosas más difíciles, Usted no lo haría. usted no lo haría por su salud. No puede zambullirse en ese rito de cacho. Haga. Y por obedecer, ¿qué pasó? Fue sanado. Recibió el milagro, pero no se queda la historia. Pero vemos el resultado cuando no obedecemos la voz de Dios.
El general, muy agradecido, le trae presente. Lo cual que hoy en este tiempo no se quieren honrar los hombres de Dios. Y le entrega presente. Dios le dice al profeta Eliseo, no reciba nada. De los paganos no reciban nada. O de él mismo. Del general nada más no le reciba nada. ¿Qué resulta? Él obedeció. Él obedeció. Pero alguien no obedeció la voz de Dios a través del profeta. Jesse. Y habló mentira. Jesse fue detrás, por detrás, dijo: mi señor, el profeta envió, dale los regalos, los presentes y lo otro. ¿Le habló mentira a quién? Al general. Y luego habla la segunda mentira a quién? Al profeta. Le dice que no. Wow, yo siento a Dios. Y dice: donde tú estabas, ahí estaban los ojos míos, que eran los ojos de Jehová. Y por cuanto hiciste eso, leproso serás. Leproso tú y tu generación. Y tus hijos serán leprosos. Amados, obedezcamos a Dios. Le dije al inicio, no es fácil. Es difícil, pero no imposible. Judas Iscariote no obedeció a Dios, lo negoció de espalda. Pedro no obedeció a Dios, lo negó. Hay mucho accionar en vuestra vida que nos llevan a no obedecer a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de los factores que hoy está afectando a la iglesia de Cristo, Hebreos 10:25, no te dejes de congregar. Ya tú estás desobedeciendo a Dios, porque Él te dice: no te dejes de congregar. Eso es obediencia. Mira qué simpleza. Es un pecado de omisión. ¿Por qué? Vimos a Jesse, vimos al profeta menor, vimos a la mujer de Adán, a Eva. Sí. Pero y el de la gracia ahora, que nadie se quiere congregar porque tiene cierta prueba. Sí. O cierta diferencia. El dejarte de congregar está automáticamente desobedeciendo a Dios, porque Él dio un mandato. Hay que amar la obediencia, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eso sí es cierto. La obediencia nos da paz. Por eso leímos ese verso al principio que decía que Jehová se agrada más de la obediencia que de los muchos sacrificios. Hay gente que son expertos en grandes ayunos de muchos días. Hay personas que saben sacrificarse para muchas cosas, pero no les gusta obedecer, no les gusta someterse. Hoy, en términos de obediencia, diríamos que también es sometimiento. Sí. Obedecer a nuestros pastores, dice la Biblia: obedezcan a vuestros líderes, déjense dirigir a vuestros, obedezcan a vuestros. Hay una línea que se debe seguir de lo que es la obediencia. Siguiendo desde el hogar, tenemos que obedecer a nuestros padres, que son los que nos dirigen en el hogar. Tenemos que obedecer a nuestros líderes locales de la iglesia, tenemos que obedecer a nuestros líderes nacionales. Nosotros tenemos que tener una cultura de obediencia. ¿Por qué? Porque donde no hay obediencia, lo que hay es un desorden, lo que hay es un caos. Y lo que se manifiesta sobre el ser humano es totalmente una vida totalmente desordenada. ¿Por qué? Por falta de obediencia. Porque la obediencia trae orden. La obediencia trae sometimiento. La obediencia trae la manifestación de Dios. Por ejemplo, Dios no se puede manifestar en una iglesia donde no se le obedece. ¿Cómo Dios viene a manifestarse a tu vida cuando tú no te obedeces? Por ejemplo, otra opción, otra historia, Golgi, que me ha llegado, es que alguien que intentó hacer una buena acción, no obedeció, le faltó un problema a Usa. Iban cargando el arca del pacto, pero había una palabra de que quién era lo que podían tomar los sacerdotes, había una ley clara: los sacerdotes, Jehová mismo. Los únicos que pueden poner la mano en ese asunto son los sacerdotes. Los únicos. En la iglesia a veces hay cosas, Gorky, que se le dice a la gente: no, usted no está en condiciones de tocar un instrumento, usted no está en condiciones de pagar por la más fácil. No quieren obedecer a un presidente juvenil, a un pastor juvenil. No quieren obedecer. A una pastora de dama, al compastor, a los diáconos. Si no hay respeto, no hay obediencia.
Entonces, escúchame, hermano, y después estamos esperando las palabras de bendiciones y los resultados de las palabras proféticas. Al no cumplirse, culpamos al profeta. Sí. ¿Y quién es el culpable? El culpable es usted que no obedeció. Porque no obedeciste. Entonces ahí podemos decir, igual que algo profundo, que Jehová te da la promesa, Jehová te da la palabra, pero está condicionada a tu obediencia. Totalmente. ¿Por qué? Hay algo que se manifiesta aquí muy fuerte. Toda persona debe caminar y moverse de acuerdo a la palabra que ha recibido. No hay que hablar más. Obediencia. La obediencia se manifiesta en todas las cosas que nosotros hacemos. Cuando no hay orden, por ejemplo, en un hogar donde hay hijos, padres, hermanos, si no hay obediencia a los padres, el hogar se va de la mano. Para que haya control, tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia hacia los padres, entonces no hay orden. Porque cuando se pierde el control, es cuando se pierde la obediencia. Entonces, Dios, para manifestar el poder, su gloria con nosotros, la iglesia tiene que exhibir una total obediencia y rendición a los pies de Cristo. Eso es así. Si no hay obediencia, si no hay rendición, no hay manifestación gloriosa. Si no hay bendición, si no hay obediencia, no hay prosperidad en la iglesia. Definitivamente la obediencia es lo único. Usa murió porque él entendía que estaba haciendo algo bien, pero él no le correspondía. Pero él desobedeció. Él no desobedeció. Él desobedeció. Él desobedeció. ¿Por qué no le Porque correspondía? él no era levita. Él no pertenecía a la línea de adoración de los sacerdotales. Por ejemplo, igual que ahí mismo, termina obediencia. Saúl, cuando él se desespera porque Samuel no llega a hacer lo que es la ceremonia, ¿qué hace él? Él hace. ¿A él le correspondía hacer eso? No. Y cuando al mismo Saúl lo mandaron que eliminara a toda la gente de Amalek y todo. No dejó vivo lo más gordo y bonito. Y Dios le dijo que lo hiciera. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Saúl por desobedecer a Dios? Perder reinado. Perdió totalmente. Y no él. Desechado. No él. Su generación. Totalmente. Sus hijos, todos. Todo. Ahora, mire el resultado de obedecer. Hechos capítulo 1, verso 14. Antes de llegar a Hechos capítulo 1, verso 14, Dios le dice a los discípulos, Jesús, espérenme en el aposento alto hasta que sean llenos del poder de los altos. Yo lo visitaré. Pero dice Hechos 1, 14, y estaban todos juntos y unánimes, y entre eso María y ruego y oración. Y vino de repente la manifestación del Espíritu Santo. Por obedecer a Dios, esperaron una bendición. En otras palabras, tú no has visto lo prometido, o tú no has visto el resultado, porque todavía tú no caminas bajo la poderosa o palabra de la obediencia al Dios del cielo, que iba a ser sobre tu vida. Porque hoy la generación anda como anda. Hoy la generación del mundo, un mundo de pecado, un mundo fornicario, adulterio, de mentira, engaño, falsedad y traición, etc. Por causa de no obedecer a Dios, de no someter, porque el que obedece se somete. Entiende que el que le está dando la orden es superior a él, y entiende que lo que le está diciendo es bueno y válido. Eso de la obediencia es tan fuerte. Nos vamos al libro de Crónicas, y en el libro de Crónicas encontramos a los recabitas, los hijos de Recab. Sí. ¿Qué pasa con los hijos de Recab? La historia es sencilla y simple y nos da una luz muy clara de lo que es la obediencia. Alabado La sea. historia de Recab nos dice lo siguiente: Recab tenía unos hijos y Recab le enseñó a sus hijos que ellos no debían beber vino. No debían beber vino. Fue una orden o un mandato que le dio su padre a sus hijos. Ustedes no deben beber vino. No deben beber vino. ¿Qué pasa? Que los hijos de Recab obedecieron tanto este mandamiento de no beber vino, que Jehová se agradó tanto de los hijos de Recab, que tuvo que decir: no faltará un hijo de Recab que falte en mi templo. Mientras haya un templo, habrá un hijo de Recab, un descendiente que estará ahí, porque su padre les dijo que no hicieran algo y ellos no lo hicieron. La obediencia a Dios, y a veces no solamente a Dios, Golki, porque dice la Biblia: si tú no respetas, no amas a tu hermano, que tú ves, va a amar a Dios que no lo ve. No, es tan jamás. sencillo. Si yo no respeto a Golki, que lo estoy viendo, yo respeto a Dios. El principio del respeto y la obediencia primero se manifiesta en las personas que te rodean. Yo obedezco a mis líderes, yo obedezco a los que me rodean, yo respeto a los que me rodean. Y Jehová me dice eso: si tú obedeces a tus líderes, si tú obedeces a las personas que te rodean, si tú obedeces a tus superiores, me estás obedeciendo a mí.
Eso es. Porque yo doy mi ley, doy mi palabra a través de los hombres. Eso. Y el obedecer a los que te rodean y a tus líderes, me estás obedeciendo a mí. Entonces, el Señor valoró el sacrificio de los hijos de Reca, respetaron, obedecieron la ley de su padre y era como si estuvieran obedeciendo al Señor. Eso es así. Bueno, hemos llegado casi a nuestro final del programa. Hoy queremos decirte, aunque no entienda, obedece. Y te dejo con mis palabras, es difícil, pero jamás es imposible. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a traer el próximo miércoles, viene un invitado para acá a compartir con nosotros, un tema muy interesante. Aunque dilo conmigo, aprende, pero aunque yo no entienda, yo voy a obedecer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te dejamos por esta parte. Estuvo con ustedes Gorkitatis. Ángel López, queremos que sean bendecidos de verdad en este tema maravilloso que el Señor nos ha permitido tratar. Queremos que orar por usted en este momento para que Jehová nos ayude a que el principio de la obediencia pueda venir sobre nuestra vida. Padre, gracias en esta hora maravillosa que tú nos brindas, por esta oportunidad, Padre, de hablar de tu palabra. Señor, mira que el espíritu de obediencia